Bueno, vamos a proceder, ¿sí?, a comenzar el desarrollo de la clase. Vuelvo a decirles, todos los días entro al foro de dudas y consulta, de manera tal de estar atenta a las inquietudes y necesidades que ustedes puedan necesitar. Y vuelvo a decirles respecto del foro de participación, del parcial domiciliario y del integrador. Yo les decía que las diapositivas de clases son 17 diapositivas, ¿sí?, y que vamos a comenzar este espacio desarrollando, vamos a empezar por la investigación etnográfica. Siempre, yo hago una pequeña introducción que no necesariamente esa introducción está en las diapositivas, pero se supone que esta introducción sí debe estar relacionada con los otros espacios curriculares que han venido cursando, ¿sí? Y bueno, a eso apelo un poco a volver a mirar a los espacios curriculares que ustedes han cursado. Ustedes tienen como propósito, al terminar de cursar los espacios curriculares, tienen un taller 3 y un taller 4 de investigación, en donde en el taller 3 tienen que elaborar un diseño de investigación, donde aborden una problemática, ¿sí?, y hagan una construcción, una problematización, y definan qué método o métodos van a utilizar para transitar ese proceso de investigación. Y el taller 4 es la realización de ese diseño que han hecho en el taller 3. Culminado el taller 3 y el taller 4, ustedes estarán finalizando su carrera de grado. En pos de esa tarea que ustedes tienen que hacerla en algún momento y que es al finalizar, que son las últimas materias que tienen que cursar, ¿cómo relacionamos esto de la teoría y práctica de la investigación etnográfica y de la investigación-acción? Ante todo, ustedes tienen que entender que una cosa es diseño, otra cosa es proceso y otra cosa es proyecto de investigación, ¿sí? En la jerga cotidiana de las unidades académicas, de las facultades o de las universidades, generalmente se tiende a poner por igual o a llamar por lo mismo que sea diseño por protocolo o por anteproyecto de investigación. Una cosa, pero en realidad la cuestión metodológica, el nombre técnico desde la investigación se llama diseño de investigación. Y el diseño de investigación es cuando el investigador tiene que definir sus estrategias metodológicas, es decir, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y en qué momento lo voy a hacer. Si uno quisiera ejemplificarlo al diseño metodológico, es cuando uno diseña un plano de una casa y como todo plano de una casa, uno se encuentra no solamente con cantidad de habitaciones, la cocina, el baño, el tema del espacio, dónde están las puertas, las ventanas, las medidas. Bueno, eso que uno ve en un plano de una casa es lo mismo que un diseño de investigación. Ustedes tienen que definir qué van a investigar, o sea, cuál es la problemática, qué métodos van a utilizar, ¿sí?, en qué tiempo van a llevar a cabo y qué recursos, tanto materiales como técnicos, van a utilizar para llevar a cabo ese diseño. Y el proyecto de investigación es la realización de ese diseño, que desde una cuestión empírica podríamos decir que el proyecto es la culminación de su trabajo final. Es eso que uno ha terminado y que un jurado, o en este caso el docente que les va a dar el taller 4, les dice que está aprobado. Que generalmente el proyecto consta no solamente de cantidad de páginas, sino que tiene que cumplir con la forma o con los formatos que la institución los requiere. Y el proceso de investigación es el diseño y el proyecto. En pos de tener claro estos tres conceptos, qué es diseño, qué es proyecto y qué es proceso, uno tiene que preguntarse, fíjense, que hacer un trabajo de investigación es apropiarse de los métodos que andan en danza hoy en día en cualquier investigación, sea de las ciencias sociales, sea de las ciencias humanas,
Y bueno, de las ciencias naturales es un solo método, así que ahí no hay que hacerse muchos planteos, aunque los tiempos están cambiando y hoy en día quienes están dentro de las ciencias naturales se están apropiando de métodos cualitativos a la hora de abordar una problemática. Pero el hecho es que cuando uno va a hacer un trabajo final, tiene que definir y tiene que definir en pos del problema qué métodos va a utilizar. En ciencia, los métodos más conocidos que yo les hacía mención, ¿sí?, es la fenomenología, ¿sí?, que es un método propio de la sociología. Está la etnografía, que es el método propio de la antropología y de la cual vamos a ver ahora. Está la investigación-acción, que es un método propio del paradigma crítico, ¿sí?, y que tiene ciertas diferencias con el resto de los métodos, que también ya lo vamos a trabajar. Después está la teoría fundamentada, que es un método también propio de la sociología. Está el método hipotético deductivo, que es el método por excelencia de las ciencias naturales, de la cual se apropia las ciencias sociales y humanas, y que hoy también es trabajado por todas las disciplinas que conforman las ciencias sociales. También está la etnometodología, y etcétera, etcétera, etcétera. Yo vuelvo a decirles, todos estos métodos tienen en común ¿qué cosa? Y son métodos científicos justamente porque su finalidad y su propósito es producir conocimiento científico, es decir, producir teoría. Y las teorías que hacen en ciencias sociales humanas. Las teorías explican y comprenden el fenómeno que se está abordando, cosa muy distinta a las ciencias naturales, porque las teorías en las ciencias naturales solamente explican, pero en las ciencias sociales y en las ciencias humanas, sin importar de qué disciplina estemos hablando, las teorías explican y comprenden el fenómeno. Entonces, hoy vamos a hablar de dos métodos que son muy trabajados y que son muy trabajados dentro del ámbito de la educación, como es la etnografía y la investigación-acción. ¿Qué es la etnografía? ¿Y qué es la investigación-acción? Vuelvo a decir, estos dos métodos, la etnografía es el método de la antropología, ¿sí? Pero ya van a ver que hoy en día la etnografía también está pasando a formar parte de una disciplina y que tiene como método la descripción densa, pero eso vamos a hablar en su momento. Y la investigación-acción es el método del paradigma crítico y la etnografía es un método del paradigma interpretativo, que son paradigmas dentro de la ciencia. Vamos a comenzar con la investigación-acción. La investigación-acción en educación, que es lo que nos interesa, es un proceso, ¿sí?, a través de los cuales los docentes intentan estudiar sus problemas científicamente en una escuela a fin de guiar, de corregir, de evaluar sus decisiones y acciones para mejorar la enseñanza. Ustedes ya van a ver que cuando avancemos un poquito más con la cuestión teórica de la investigación-acción, ustedes ya van a ir advirtiendo que en realidad ustedes desde su práctica hacen algo de investigación-acción. Ya van a ver qué es lo que les está faltando para poder decir que ustedes están haciendo investigación-acción como método científico, que es lo que nos interesa. Esta expresión, investigación-acción, ha sido acuñada por Kurt Lewin, que es un norteamericano, ¿sí?, y que surge en la Escuela de Chicago. Pero cuando nosotros pensamos en investigación-acción, tenemos que pensar que es una actividad no de un solitario, no de un investigador solo, sino que es una actividad emprendida, ¿sí?, por grupo o por una comunidad, en donde el investigador forma parte de esa comunidad o de ese grupo, que debe tener mucha conciencia de una reflexión permanente de su práctica en pos del grupo y de la comunidad con la cual está trabajando. Si uno quisiera bajar este concepto o estas ideas, uno tiene que pensar que la investigación-acción no es una idea de un investigador, sino es una idea que surge del grupo con el cual se está trabajando y es el grupo quien consensúa
cuál es el problema o cuáles son los problemas y cuál es el problema prioritario, o es la idea de una comunidad y es la comunidad la que define sus problemas y el problema prioritario. No es que el investigador va con el problema a abordar, ¿sí? Una característica que tienen todos los métodos cualitativos y que forman parte del paradigma interpretativo es que son inductivos. ¿Qué significa inductivo? Que parten de la realidad, ¿sí?, para generar teorías. Entonces, el investigador que está en investigación-acción tiene que partir de esa realidad, y la realidad es que es un grupo o es una comunidad que vive el problema y que el investigador-acción es un agente más de esa comunidad o de ese grupo, ¿sí? Entonces, por eso, una tarea muy importante que tiene el investigador-acción, ¿sí?, y quien hace investigación-acción, es que es una actividad emprendida por grupo o una comunidad, con el objeto de modificar sus circunstancias, porque esa es la finalidad de la investigación-acción. Ahí viene, y esta característica de modificar sus circunstancias hace que la distinga a este método de los demás métodos que he mencionado. Yo les decía que una característica, y es la finalidad de todos los métodos, producir teoría. Pero la investigación-acción es el único método que modifica las condiciones de existencia. La etnografía produce teoría, pero no por eso modifica. La fenomenología produce teoría, pero no por eso modifica la realidad. Sin embargo, la investigación-acción no solamente produce teoría del fenómeno que está trabajando con la comunidad o grupo, sino que modifica esa circunstancia, ese problema. Y esa tiene una razón de ser, porque la investigación-acción es el método del paradigma crítico. Y el paradigma crítico tiene su origen, ¿sí?, en la teoría marxista, es decir, en Karl Marx, que es un científico social, ¿sí?, revolucionario, que una de sus grandes teorías es que él dice esto: te diré cómo piensas y te diré cómo vives, y te diré cómo vives y te diré cómo piensas. Él dice que en realidad permanentemente esta dialéctica de decir cómo piensas, mirarás esa realidad, y te diré cómo vives en esa realidad, te diré cómo piensas. Entonces él permanentemente está en la reflexión con la modificación, con la transformación de la realidad. Él parte siempre del conflicto para superar las situaciones. De ahí que la investigación-acción, ¿sí?, tenga como finalidad no solamente producir teoría, sino modificar las circunstancias. Por eso, ¿qué es lo que hace el docente? ¿Qué es lo que hace la investigación-acción en educación? Mejorar las prácticas, como un ejemplo, ¿sí? Si hay repitencia, mejorar los índices de no repitente. Si hay qué sé yo, un alto porcentaje si hay un bajo rendimiento escolar de los alumnos, es que disminuya esos índices. Si hay un currículum oculto, que ese currículum oculto sea un currículum escrito. Permanentemente está en la modificación de las acciones que surjan dentro del ámbito de educación. Y lo que tiene de particular, que lo dice también en las diapositivas, es que esa transformación tiene que ser una transformación positiva. No es cualquier transformación, ¿sí? La investigación-acción no es que apela a una transformación ni a una transformación negativa de la cosa, sino que permanentemente esa transformación significa una transformación positiva de lo que se está trabajando, ¿sí? Hay una cosa que también se me pasaba a decirle. Nosotros, en las universidades nacionales, hablo de lo que conozco, y créame que conozco bastante de esto, es que la investigación-acción llega a nuestro país en la década de los 70 más o menos. Siempre, esto no es de ahora, esto ha sido siempre,
a nuestros países de América Latina y tanto Chile, Argentina como Brasil, casi siempre todas estas teorías llegan bastante tarde, llegan 2 décadas después, ya sea porque surjan en Europa o porque surjan en Estados Unidos, pero el hecho es que siempre llegan bastante tarde, pero sin importar cuándo llegan. El hecho es que cuando llega la investigación-acción en América Latina y muy concretamente en Argentina, fíjense que en Argentina sucede un hecho contrario a lo que ha ocurrido en Brasil y en Chile. Fíjense que en Brasil y en Chile la investigación-acción como método científico ha sido muy bien capitalizado, ha sido muy bien utilizado, muy bien recibido y muy bien trabajado. Tal es así que para el área de educación hay un gran referente como es Paulo Freire, que él más trabaja con educación para adultos y él hace una gran revolución, porque en realidad, vuelvo a decirles, la investigación-acción tiene una gran impronta de la teoría marxista, una gran impronta. Y recuerden que Marx, esto les digo, más que nada por mi formación sociológica, Marx es un clásico. Si yo quisiera traerlo hoy para los contemporáneos del paradigma crítico, estamos hablando de Hunger Habermas, que es un alemán, ¿sí? Y es de la tercera generación de la Escuela de Frankfurt, y es una eminencia, es uno de los cientistas sociales más relevantes que tiene toda la teoría social en el mundo, y del mundo académico, pero también está Bourdieu, que ese es también uno muy conocido, más en el ámbito de educación. Él ya ha fallecido hace aproximadamente, creo que, no sé si algo así como 15 o 20 años, creo, y está también Anthony Giddens, que es un norteamericano. Bueno, Habermas es un alemán, Bourdieu es un francés, y Anthony Giddens es un norteamericano que él creo que vive, la verdad que estoy dudando, él creo que vive, pero son, vamos a decir, los 3 referentes del paradigma crítico y de los contemporáneos, para no ir tal vez muy al principio como es Marx. Pero fíjense en que cuando la investigación-acción como método científico llega a América Latina, les decían que en Brasil se lo ha internalizado, se ha hecho una práctica y se ha hecho de un mundo académico dentro de las universidades. Lo mismo ha ocurrido con Chile y también con otros países de Latinoamérica. Sin embargo, en Argentina tuvo otros tintes, tal vez sean por los contextos económicos y sociales y políticos que vivían en ese entonces en nuestro país, pero el hecho es que la investigación-acción se la ha banalizado. Es decir, que mientras muchos creían que hacían investigación-acción, lo que se hacía era un asistencialismo. Solamente se detenían en la acción de hacer cuestiones para mejorar las situaciones tal vez de pobreza o modificar las condiciones de la realidad de la gente, pero no por eso, por modificar o mejorar la situación, se hacía investigación-acción. En nuestro país la investigación-acción ha sido banalizada y yo podría decirles que hoy en día, con la vuelta de la democracia y en los últimos 15 años, como mucho, en nuestras universidades nacionales se está trabajando. Nos cuesta mucho trabajar desde la investigación-acción porque, vuelvo a decir, es una práctica, requiere de una concepción como investigación, abordar la realidad, no solamente desde una producción de teoría, sino transformar esas situaciones. Significa toda una concepción teórica y práctica de la investigación-acción. Pero vuelvo a decirles, yo experiencia de eso les puedo decir que cuando estaba haciendo mi posgrado yo tuve colegas, una colega que fue la primera en terminar su trabajo de posgrado, que ella justamente hacía investigación-acción en un barrio periférico de la ciudad de Río Cuarto, donde hicimos nuestro posgrado, y ella hizo investigación-acción en un barrio periférico sobre, como era licenciada en Ciencias de la Educación, trabajó los procesos de aprendizaje con investigación-acción. La verdad que ha sido un trabajo muy rico y después de muchísimos años veía un trabajo de investigación-acción. Pero ya les voy a mostrar en su momento que no es una cosa fácil, tampoco estoy diciendo que sea difícil, sino requiere de todo un aprendizaje del método de la investigación-acción. Pero vuelvo a decirle, no hay, todavía es un incipiente aprendizaje
del método de la investigación-acción como método científico en las comunidades de investigadores en las universidades nacionales, ¿sí? Yo les puedo asegurar que, y aquí en la UNCE, investigación-acción, solamente, y mire que yo he estado como coordinadora de la carrera de Sociología, y solamente de todos los egresados que hasta la fecha, solamente hay 2 egresados que han trabajado toda la teoría de Marx haciendo investigación-acción, uno en una fábrica y el otro no recuerdo bien. Pero les puedo asegurar que desde la misma sociología, de la carrera de Sociología de la UNCE, no hay una tradición trabajar la investigación-acción y es una gran debilidad dentro de las ciencias sociales, ¿sí? Esto me debo hacer este diagnóstico de la investigación-acción, pero créanme que tiene muchas ventajas, tiene mucha riqueza hacer investigación-acción. Otra característica que tiene la investigación-acción, que el protagonista central de hacer investigación-acción no es tan solo el investigador, sino que el grupo, la comunidad también pasan a ser investigadores. Es decir, que el investigador que quiere hacer investigación-acción, ¿sí?, se inserta en esa comunidad, se inserta en ese grupo, y todos deciden y dan prioridad a cuál es la problemática que van a abordar, ¿sí? El investigador es uno más de ese grupo. Otra característica es que el núcleo del proceso investigativo no está puesto solamente en la producción de la teoría, sino en tanto esa teoría sirva para modificar esa realidad, lo que les decía, y eso apunta al foro de participación, que mientras la finalidad o la esencia de todos los métodos sea producir teoría, la investigación-acción se vale de esa teoría para producir la modificación, ¿sí? Se vale de ese conocimiento para transformar esa realidad. Y la realidad en el ámbito de la educación pueden ser las prácticas desde los propios docentes, puede ser los problemas de repitencia que tenemos con nuestros alumnos, puede ser los bajos rendimientos académicos que tienen nuestros propios alumnos, pueden ser también las relaciones interpersonales entre los docentes, el tema de la violencia en las aulas o en las instituciones educativas, que está muy en boga hoy en día, pero créanme que hay una consigna dentro del parcial domiciliario, que es el último punto donde yo les menciono, donde yo les solicito que ustedes se enumeren, no más de 10, qué problemáticas advierten ustedes en el ámbito en donde ustedes se desenvuelven, ya sea, y cuál puede ser trabajado desde una perspectiva, desde la etnografía o de la investigación-acción. Pero créanme que hoy las instituciones educativas, es decir, las escuelas, son hoy el meollo o es donde desembocan todas las problemáticas de la sociedad. Problemas de la familia recaen en las escuelas, problemas de la sociedad recaen en las escuelas. Así que hoy en día